el video de hoy les voy a hablar de Albert Ellis, un hombre que creó la terapia racional emotiva conductual y con ella hasta hoy se sigue ayudando a miles y miles de personas. Este tipo de psicoterapia es altamente reconocida por su nivel de evidencia científica. Este hombre es además autor de 80 libros y 800 artículos. Además, fue considerado la segunda figura más importante de la psicología en el siglo XX. Pero, ¿quién realmente es Albert Ellis? Pues Albert Ellis nació por allá del 27 de septiembre de 1913. Creció en Nueva York y su bisabuelo era un rabino importante. Su padre cambió el apellido Grotz por el de Ellis, porque según él, pues era un apellido con mucho más caché y le iba a ayudar en los negocios. Su madre pues nació en Filadelfia, su abuelo materno era de Alemania, o sea que Ellis era una mezcla ahí. Y su abuela también era alemana y ambos eran judíos, dato curioso. Ellis tenía un hermano menor y también una hermana, 4 años menor que él. Otro dato curioso es que sus padres se casaron solo hasta que Albert estaba en camino y por eso él decía a veces que se consideraba un hijo ilegítimo. Y pues sus papás como que cada quien estaba por su lado. Él mencionó en alguna canción que también se sentía medio huérfano porque era una vida muy independiente. El papá en su trabajo, la mamá en su trabajo, los hijos también en su burbuja. El chiste es que la relación se acaba y sus padres se divorcian sin tanto drama, de buenas a primeras. Entonces, imaginen esta situación. Su mamá trabajando, Albert es el mayor de los 2 hermanos y esto resulta en que a los 7 años Albert ya tenía llave de su casa y era responsable de sus hermanos. Y luego su mamá ya regresaba bien tarde del trabajo y no crees que se sentaba ahí a preparar la cena. Se volvía a ir y dejaba a los niños solos. Y su mamá sí que era una cosa seria porque ella tenía sus amistades jóvenes, le gustaba jugar, cantar, bailar, salir sobre todo y no tomaba la vida en serio. En palabras de Ellis, De ella precisamente hereda Ellis el gusto por la música. Pero él siempre dijo que su mamá era una persona que no debió de haber tenido hijos porque ni de ella cuidaba. Y pues su papá era un hombre de negocios, le iba muy bien y pues le fue infiel a su mamá con su mejor amiga. Entonces sus padres se divorcian y Albert Ellis ya tenía 12 años. Mientras tanto, la relación del pequeño Albert con su hermano era muy buena, pero con su hermana Janet, lamentablemente no. Dijo que tenía como problemillas emocionales y no se llevó bien con ella hasta los 16 años, cuando decidió aceptarla tal y como era. Estamos en el año de 1913 a 1924, la infancia de Albert Ellis. Un niño que fue realmente enfermizo y que padeció ¿de qué no padeció Albert Ellis? De neumonía, de los riñones. Pero sin duda era un niño muy inteligente y lo adelantaron de primero de primaria a segundo y ya leía perfectamente a los 5 años y medio. Uy no, uno ahí a duras penas de ella. Y para sentirnos peor, su materia favorita era matemáticas. Pero tenía sus cosas raras, porque subía en aquel entonces las escaleras de 2 en 2 o de 3 en 3 o del máximo número de escalones que pudiera. Después dijo que pues sí era algo toco. Y claramente era todo un loquillo porque a los casi 6 años manifestaba juegos sexuales infantiles. Por ejemplo, una vez sus papás lo descubrieron en su cuarto, desnudo, con una niña que se llamaba Ruthie, desnuda también, que era su vecinita, y se habían declarado amor mutuo los niños. Los papás de la niña la estaban buscando como desesperados y ahí estaba ella. Claramente después de eso se mudaron de casa y eso fue algo que él recordó con mucho dolor después. Otro de este tipo de incidentes ocurrió cuando él tenía
entre 5 y 7 años, cuando fue internado en un hospital a causa de nefritis. En ese entonces, Albert, junto con otros 20 niños y niñas hospitalizados en la misma sala, jugaban a alumbrarse con linternas sus cuerpecitos desnudos, hasta que obviamente las enfermeras se dieron cuenta. Y bueno, lo que se rescata es que era un líder innato. Otra cosa curiosa que pasó en ese hospital es que se enamoró de la chica que estaba en la cama de al lado, que se llamaba Gloria, y tampoco nunca la volvió a ver. Y saquen sus Kleenex, porque durante todo ese tiempo que estuvo en el hospital pocas veces su mamá lo visitó, y él veía como a los demás pues sí los visitaban, y realmente fue algo que lo marcó y se sentía realmente mal, ¿no? Entonces pensó, bueno, si mi mamá no viene, si viniera me aburriría, ¿no? Entonces mejor voy a ocupar esta grandiosa oportunidad de tiempo para leer, que es algo que me gusta mucho hacer. Y así es como dio inicio a esta idea racional de poder soportar todo, incluyendo la soledad, sustituyéndola por intereses propios, como la lectura. Y como ya les dije, pues era muy enfermizo y que un día le tienen que hacer una operación quirúrgica donde le tenían que drenar un líquido que estaba en su cavidad abdominal. Y él concentró su atención en la aguja y el líquido para distraerse de su miedo. Esto daría origen después a la distracción cognitiva en su modelo de terapia. También tenía problemas de insomnio y ya grandecito le encontró la solución escuchando la televisión sin señal, para así conciliar el sueño. Llegamos a su adolescencia. Él quería ser escritor y ser el gran novelista americano. Era bastante delgado, así que no le iba muy bien en los deportes. Y era religioso, amigos, en su juventud. Después se volvió ateo. Y hasta estudiaba hebreo. Y aquí viene la parte fea. Porque tuvo una relación homosexual. ¿Y con quién creen que fue? Con su hermano, a los 13 años de edad. Y pues Albert experimentaba una erección casi perpetua y era algo que le afligía demasiado, ¿no? Al límite de ir a la biblioteca y leer sobre el tema y ver que era una persona normal. Y esto no le va a gustar a muchos, pero a los 16 años leyó mucho a Freud, pero siempre pensó que era algo poco científico. Sin embargo, le ayudó a liberarse de todo esto que pensaba respecto al sexo. Lo que la mayoría sabe es que padeció de fobia social y raramente hablaba en público. Era muy calladito, reservado y tenía mucho miedo a las mujeres. Como les había dicho, también le gustaba mucho la música y a los 17 años compuso algunas letras y canciones. En una fiesta, quién sabe qué hacía en una fiesta si era tan tímido, conoció a un amigo que le habló de filosofía y de ahí empezó también el amor por esto. A los 16 años empezó a llevar un diario en el que escribía si estaba de acuerdo o no con ciertos filósofos famosos. ¿Será por eso que Lautrec retoma ideas filosóficas? Y finalmente se empezó a interesar mucho por la psicología, que en aquel entonces era muy psicoanalítica. Y como había leído tanto sobre sexo y relaciones amorosas, sus amigos lo consideraban un experto en el tema. Sin embargo, la psicología no le interesaba tanto en aquel entonces, así que prefirió estudiar negocios. En 1930 le toca vivir la Gran Depresión y entonces tiene que tomar su primer empleo, que fue en una tienda de regalos y novedades. Y sabe Dios cómo le hizo, pero convenció a su jefe de aumentarle el salario y reducirle el número de horas de trabajo. Para él siempre fue más importante el tiempo que el dinero. Se convirtió en su propio laboratorio para combatir su fobia social y hacía experimentos para reducir su vergüenza. Y pasó de tener miedo a hablar en público a decir en una ocasión: hoy en día no hay nadie quien pueda quitarme un micrófono de las manos. Uno de estos experimentos fue proponerse hablar con cualquier mujer que estuviera sola en un jardín que él frecuentaba.
Según él, de 130 mujeres, 30 se fueron cuando vieron que él quería entablar una conversación, pero 100 de ellas se quedaron. Solo acordó una cita, pero ella nunca llegó. Ya con 23 años, pues se nos vuelve a enamorar de una chica de 19 y pues la relación fue tóxica, ¿no? A más no poder, dado que ella un día quería estar con él y el otro estaba con otros hombres, pero se la pasaba muy bien con ella. Y para conquistarla le escribió una carta de 20 páginas explicando por qué debía de quedarse con él y las ventajas. El chiste es que la convence y se casan en secreto. Pero Albert pues no tenía dinero y la relación solo duró un año. Durante toda su vida Albert dijo que no tenía hijos, pero en realidad se rumora que tuvo 3 con esta chica. Se dice que Ellis contribuyó con su esperma con la advertencia de nunca ejercer el papel de padre. A los 26 años empezó a escribir diversos artículos sobre sexo, amor y matrimonio de manera abierta. Era un gran lector, devoraba entre 30 y 50 libros al día. Ya de 28 años se vuelve a enamorar y la chica resulta que era muy sociable. Albert se graduó en 1943 con 30 años y Ellis insistió en continuar su práctica psicoanalítica con un analista. Para ese entonces él consideraba el psicoanálisis como una terapia profunda. En 1940 impartió clases y trabajó de eso 4 años, hasta convertirse en psicólogo de planta en 1950. Y además tenía práctica privada en Nueva York. Dice él que durante estos años como psicoanalista intentó en vano reformular el psicoanálisis en términos científicos. Así que él empezó a implementar en sus pacientes lo que él había hecho para quitarse su vergüenza y muchas cosas más, combinando ideas de la filosofía y del conductismo clásico. Y así es como nació la TREC, una psicoterapia que era más corta y cara a cara. Ya con 40 años, pidió que le llamaran psicoterapeuta. En 1953, enfermó de diabetes. Tomaba demasiado café y le echaba 4 cucharadas de azúcar y comía demasiado pasteles. Así que tuvo que dejar eso y empezar a medicarse. 1955 a 2007. Ellis le dio formalmente el nombre de terapia racional emotiva a su forma de dar terapia y empieza a enseñar cómo lo hace a diversos colegas. Empieza a publicar también varios libros y se casa por segunda vez a los 43 años. Pero era raro porque vivían en pisos separados, uno enfrente del otro. Y cuando Ellis finalizaba de dar terapia, ella lo visitaba. Se casó con ella un sábado entre un paciente y otro y no tuvieron padrinos. Ellis la besó en la mejilla y regresó a trabajar con sus pacientes. Al final ella se enamora de otro hombre y él tuvo una que otra relación amorosa. Conoce a Janet en 1964 y después convivió con Alma, que tenía 24 años. En los años 60, Ellis fue uno de los autores más influyentes en lo que se refiere a la revolución sexual. Desempeñó un papel muy importante en la liberación de los hombres y de las mujeres homosexuales. Albert no veía sin duda el sexo como algo negativo, y eso le jugó en contra en muchas amistades con psicoanalistas, quienes incluso no lo querían ya en congresos. También se le juzgó de que su forma de dar terapia dejaba a un lado las emociones y era demasiado racional. En 1960 ya tenía 48 años y sustituye el nombre de terapia racional por terapia racional emotiva, para que al fin se dieran todos cuenta de que él no negaba la conexión entre pensamiento y emociones. En 1968, el Instituto de Terapia Racional Emotiva se estableció también como una organización sin ánimos de lucro y como clínica y centro educativo. Hasta su muerte, Albert Ellis vivió en el 6º piso de ese edificio al que solo contadas personas podían entrar.
En ese lugar tenía todo lo que deseaba, que eran su música, sus libros, y atendía también a sus pacientes. Se dice que Albert trabajaba 14 horas diarias y los 7 días de la semana, con una media de 70 pacientes y 4 grupos semanales de 8 personas cada uno. Por una terapia individual el paciente llegaba a pagar hasta $100 la hora. Siempre fue muy generoso en el sentido de brindar su conocimiento a los demás. Curiosamente también tenía una baja tolerancia a la frustración, pues le molestaba muchísimo que las personas fueran impuntuales. En 1964 conoce a una mujer que tenía 24 años y él ya 52. Esta joven acabó siendo directora ejecutiva de ese instituto y establecieron una relación abierta. Desde el año 1964, Ellis ofrecía una clase de demostraciones los viernes por la noche para todo el público, por un precio de $5. Estas reuniones consistían en una sesión de terapia en la que participaban un par de voluntarios de la audiencia y en la que luego los participantes hacían preguntas sobre la intervención. Ya cuando tenía 70 años, en 1983, tuvo muchos problemas de oído y por esta razón tuvo que usar audífonos. Y su salud se empezó a deteriorar cada vez más. Empezaron los problemas de vejiga y, como recordemos que él decía que el tiempo era oro, decidió comer y orinar al mismo tiempo. En 1983 fallece su hermano y mejor amigo y también su hermana. Es exactamente en 1993, cuando ya tenía 80 años, que rebautizó su modelo como terapia racional emotiva conductual. En 1996 también cambió el nombre de su instituto. Un dato curioso es que Albert Ellis no era religioso, sin embargo consideraba a la Biblia como uno de los mejores libros que se han escrito en la historia. En sí no estaba en contra de la religión, sino de la religiosidad. En una entrevista, Albert dijo que se arrepentía de haber estado mucho tiempo con los pacientes y no haber dedicado más tiempo a la investigación, como lo hizo Beck. En el 2001, la joven Janet lo dejó, y con ello también dejó al instituto, y según ella lo reemplazó con un perrito. Comentó de una mujer australiana de unos 50 años para que se quedara con su puesto. 2 años más tarde, Albert se casa con ella. En el 2003 se celebró 50 años de la Trek y él cumplió 90 años. Hubo muchas personas que le felicitaron y hasta el Dalai Lama le envió un pañuelo de seda bendecido. El 15 de noviembre de 2004 se volvió a casar. En el 2005, miembros de la junta directiva del instituto decidieron despedir a Albert, así que Ellis siguió visitando a sus pacientes en el sótano de un edificio. En 2006 ganó el juicio por su despido. Por ese año se nos enferma de neumonía, pero Ellis siguió tratando a pacientes hasta 4 o 5 meses antes de morir, acostado en su cama y hasta con audífonos. Y finalmente muere el 24 de julio de 2007 en el 6º piso del instituto. En el 2013 el edificio del instituto se vendió y la sede oficial se trasladó. Y es así como Albert Ellis a lo largo de su vida escribió alrededor de 80 libros y 800 artículos, ocupando numerosos cargos en muchas sociedades profesionales, entre ellos la APA. Dentro de sus últimas voluntades se encuentra que quiere ser recordado como uno de los fundadores, tanto de la teoría como en la práctica, de la terapia cognitivo-conductual, así como un pionero de la terapia multimodal o integradora. Hasta aquí el video de hoy, y en un próximo tal vez hable sobre mi opinión psicológica de la vida de Albert Ellis. Si te gustó el contenido, suscríbete. Hasta la próxima.